fui uno de los fundadores de Ruta N, y luego me interesé mucho en este modelo, en los modelos colaborativos y cómo podrían generarnos un impulso importante al desarrollo de soluciones de manera colaborativa. Y una de las actividades que hice fue integrarme a la comunidad de economía colaborativa más grande que hay en el mundo, que se llama WeShare, que inició en París y hoy en día está en 27 países del mundo, tiene más de 8.000 personas asociadas, y con ellos compartí en varios eventos, en París, en Río de Janeiro, y a finales de 2018, digamos que lideré traer el evento más importante de economía colaborativa que se hace en el mundo, que para las Américas se llama Colabora América. Entonces en Medellín a finales de 2018, en Ruta N y el Parque Explora tuvimos un evento de 3 días revisando todos esos temas en detalle con expertos de 11 países, más de 80 actividades. Fue un esfuerzo realmente titánico, pero creo que rindió sus frutos porque de ahí han venido saliendo proyectos muy bonitos, de alguna forma como consecuencia de esos puntos de contacto que tuvimos a partir de esa iniciativa. Sin embargo, digamos, aquí les hablé un poco de mí para tener un contexto. Sin embargo, yo, incluso antes de adentrarme en la economía colaborativa, quisiera hablarles primero de la crisis. Y de la crisis desde una perspectiva de las oportunidades. Siempre que hay retos, hay oportunidades. ¿Y por qué es importante empezar hablando de la crisis? Porque precisamente una de las crisis tal vez la crisis más importante previa a esta, por razones distintas, una recesión económica, fue la del 2008. En 2008, no sé si recuerdan, cerraron bancos muy grandes en Estados Unidos, una recesión inmobiliaria muy importante y una recesión, digamos, en la banca muy importante. Eso llevó a que mucha gente, en algo similar ahora, perdiera su empleo, perdiera su capacidad adquisitiva, y reveló al mismo tiempo unas oportunidades. Y de esa crisis de 2008, precisamente a finales de 2008, nace Airbnb, que es una plataforma que creo que todos conocen. A principios de 2009 nace Uber. Entonces, si ven, ahora lo vamos a distinguir un poco, porque para mi gusto, no para mi gusto, realmente es así. Uber y Airbnb son más economía de plataformas que economía colaborativa, ahora les voy a hablar un poco más de eso, pero digamos que nacieron precisamente en gran medida como consecuencia de la crisis. En gran medida como que la gente empezó a ver, bueno, yo tengo unos activos improductivos que eventualmente puedo compartir con otros y generar unos recursos en este momento difícil, y creo que todos sabemos hoy, aunque obviamente están en momentos complejos por la situación de cuarentena, el crecimiento súper acelerado y el alcance global que en pocos años estas organizaciones han creado. Entonces, lo primero, con ese mensaje enfocado hacia los modelos de economía colaborativa de plataformas, los retos, las pandemias, las crisis económicas, en general las crisis generan oportunidades. Es el primer punto que quiero dejarles. El segundo punto es que quiero utilizar un poco este dibujo, simplemente una representación de los 4 lentes de innovación. Esto nació de un análisis muy juicioso que ya por décadas ha venido desarrollando un buen amigo que se llama Rowan Gibson, y él encontró que las compañías, en ese caso las empresas que hacían las cosas diferentes, lo hacían desde 4 lentes, veían el mundo desde 4 lentes diferentes al resto, digamos, de las compañías tradicionales. Ese primer lente, y voy a tocarlos muy rápidamente, el primer lente es que eran capaces de identificar los paradigmas, las cosas que dábamos por hechas, porque siempre habían sido así o por muchos años habían sido así, pero que eran simplemente una construcción humana, no necesariamente eran la realidad. Y los momentos de crisis, como el que estamos hoy en día, develan muchos paradigmas y por ende abren muchas oportunidades. Muy rápidamente les voy a tocar 3 paradigmas. El primero, el paradigma, digamos, del comercio internacional, de la producción global. El paradigma que teníamos hasta hace 3 meses era un paradigma de hay naciones que tienen mano de obra barata, hay naciones que tienen economías de escala, como por ejemplo China, y por ende China debería ser el proveedor de materias primas y de productos terminados para el resto del mundo. ¿Qué pasó? Que esta crisis, precisamente esta pandemia arrancó en China, separó China, separaron las materias primas para el resto del mundo, se complicó muchísimo la logística internacional y la entrega de productos terminados, y eso llevó a entender que ese era un paradigma, no necesariamente tiene que ser así, y ya hay muchos movimientos y por ende muchas oportunidades que están pensando
en que tenemos que tener modelos económicos, digamos, más cercanos, que permitan tener un mejor control de lo que está, digamos, de la productividad, de la producción, del acceso a materias primas, del acceso a productos terminados, que el que teníamos previamente, que estaba simplemente basado fundamentalmente en economías de escala y mano de obra barata. O sea, hay un paradigma que teníamos hasta hace 3 meses y que hoy en día ya está totalmente, por lo menos totalmente evidente, de que seguramente es mejor hacerlo de otra forma y hay gente que ya está trabajando para buscar alternativas. Segundo paradigma del que les pienso hablar, hay muchos otros que ustedes pueden identificar, es que también las empresas tenían que tener sus oficinas, todo el mundo tenía que estar en sus oficinas. Y llegó la cuarentena y todo el mundo para su casa. Y todas las compañías se tuvieron que adaptar y simplemente nos dimos cuenta que era un paradigma. O sea, las empresas no tienen por qué trabajar todo el mundo en los espacios de las oficinas. Ya de hecho hoy en día, y en Colombia es bastante sorprendente, en las encuestas que han hecho se dice que el 80% de las personas no quieren volver a la oficina, se quieren quedar en modelos de trabajo en casa o de teletrabajo. Entonces, resulta que incluso hay compañías enteras como Twitter y como otras que han dicho en el mundo, no vuelvo, mis empleados pueden trabajar desde cualquier parte. Entonces ahí se rompió un paradigma muy importante y eso genera un montón de oportunidades nuevas. Otro, para no alargarme en ese punto, es la educación presencial. O sea, la educación tiene que ser presencial, tiene que estar... y resulta que, nuevamente, empezó la cuarentena, todo el mundo para su casa y tuvimos que entrar de forma acelerada a soluciones virtuales de educación. Todavía hay muchas cosas por resolver, pero en general ha habido experiencias exitosas y experiencias valiosas y por ende se genera una nueva, era un tema que dábamos por sentado, que hoy en día ya realmente nos dimos cuenta que era un paradigma que eventualmente se puede romper y generar oportunidades. Entonces, eso es lo primero, las compañías que son capaces de entender los paradigmas y ver cómo se pueden romper, cómo las cosas se pueden hacer de forma distinta, digamos que tienen muchas, y cuando hablo de empresas, de gobiernos, de emprendedores, de comunidades, eh, digamos que ahí hay una oportunidad interesante. Segundo lente, entender las discontinuidades, las nuevas tendencias nacientes. Y nuevamente, la crisis ha generado un montón de necesidades y un montón de tendencias nacientes. Por ejemplo, el comercio electrónico y la ampliación del comercio electrónico hacia nuevos productos y servicios. Toda la logística que hay que tener alternativa de última milla para llegar a las casas. No sé si ustedes saben, pero por ejemplo el Día de la Madre la plataforma de Rappi colapsó. Hoy, en el día sin IVA, muchas de las plataformas de comercio electrónico de las grandes superficies están colapsadas. ¿Eso qué significa? Que hay una tendencia, este tema de la compra de productos, de productos y servicios por medios electrónicos y resulta que no estamos preparados. Entonces hay una tendencia, hay una discontinuidad importante. Y hay muchas otras, el entretenimiento en línea, soluciones de videoconferencia como estas, de aplicaciones de voz, que como ha crecido, por ejemplo, esta herramienta que estamos usando hoy, que es Zoom, en valor de mercado de una forma tan importante en los últimos meses. Todo el tema de telesalud, que antes lo veíamos como un componente, hoy en día puede ser una solución bastante integral. Entonces, entender las discontinuidades que generan las crisis, que en general están ahí, pero que las crisis digamos que las exacerban, las hacen mucho más evidentes, permite ver un montón de oportunidades. Y si uno coge esa discontinuidad y esa tendencia naciente y la amplifica, puede seguramente encontrar una alternativa muy interesante. Tercer componente, entender las necesidades de los clientes. Eso es muy importante, ponerse en los zapatos del cliente. Ponerse en los zapatos del cliente en todo digamos, en toda la estrategia de compra, en todo el momento de interacción con ese cliente, desde la preventa, la venta, la postventa y demás. Y las necesidades de los clientes también cambiaron de una forma muy importante. Por ejemplo, y cuando hablo de clientes, hablo de, los clientes no pueden ser otras empresas, puede ser el gobierno. Entonces, por ejemplo, hay una necesidad muy importante de generar nuevas fuentes de ingreso. Ahí la economía colaborativa puede jugar un papel importante, de asegurar esas cadenas de suministro, de generar, por ejemplo, nuevas soluciones en línea, también de garantizar la distribución de los productos, y además de las inmediatas, digamos, de vestuario, de protección, de controles de acceso, de no contacto o de bajo contacto, nuevas alternativas de movilidad, por ejemplo, porque tenemos restricción, ya estamos saliendo de la etapa de cuarentena, por lo menos de la primera, esperemos no tener más, pero tenemos restricciones para el uso del transporte público. Hasta el 35% del transporte público se puede utilizar de su capacidad. Entonces, ¿cómo nos vamos a mover en esta nueva realidad? Entonces, hay un montón de necesidades que también abren oportunidades. Y finalmente, el cuarto lente
es entendernos, entender nuestro emprendimiento, entender nuestra empresa, no como la hemos entendido siempre, que es desde los productos y servicios que tiene. No sé si a ustedes les ha pasado, pero digo, a mí me pasa, el 99.99% de las veces que yo a alguien le pregunto, háblame de tu empresa, me hablan de los productos y los servicios. Ah, no, yo vendo zapatos, yo vendo elementos de gimnasio, yo hago muebles, yo siempre es de los productos y los servicios. Hay que entender las empresas, los emprendimientos desde las competencias centrales, desde las capacidades que son diferentes a las capacidades que pueden tener los demás, que realmente son diferenciadoras. Somos mejores que la gran mayoría en ese tema específico y no necesariamente es en el producto ni en el servicio. Hay compañías que son fuertes en la cadena de distribución, hay compañías que son fuertes en mercadeo, hay compañías que son fuertes en imagen, digamos, entonces hay que entender ese modelo y por qué les quise hablar de estos 4 lentes antes de adentrarme en economía colaborativa. Porque les quiero poner una tarea. Y es que ya al hablar de economía colaborativa, lo que vamos a arrancar ya es piensen esto que les estoy hablando desde esas perspectivas. ¿Cómo aprovecho desde modelos colaborativos este cambio de paradigmas? ¿Cómo aprovecho desde modelos colaborativos las discontinuidades y nuevas tendencias que se están creando en el mercado? ¿Cómo aprovecho desde modelos colaborativos las nuevas necesidades de los clientes? ¿Y cómo entiendo cuáles son mis competencias centrales, mis activos estratégicos para ser exitoso en el mercado? Entonces, ese es como el primer mensaje que les quería dejar. Todo sobre ruedas, no sé, quiero estar seguro que estamos bien ahí. Estamos supremamente bien, Juan. Muy Muy bien. interesante. La gente sigue ingresando. Estamos muy bien. Muchas gracias. Muy bien, buenísimo. Entonces, eso es lo primero. Entendamos que la crisis genera oportunidades y creo que ya les di una serie de ejemplos muy importantes y de alguna forma un modelo de pensamiento que habilita los 4 lentes de innovación para entender esas oportunidades y sacarles provecho. Ahora sí miremos la economía colaborativa. Yo quiero empezar explicando qué es la economía colaborativa, digamos, desde sus 4 modelos más comunes, digámoslo así, más comunes. Lo primero que hay que plantear es que para la economía colaborativa, digamos que los modelos de colaboración entre humanos han existido desde siempre, ¿cierto? Ha sido parte de nuestro ADN, digámoslo así. Sin embargo, ¿qué es lo que ha ocurrido en los últimos años? Que las plataformas, fundamentalmente plataformas digitales, han facilitado muchísimo la conexión entre oferta y demanda, de forma directa, de forma dinámica y en tiempo real. Entonces eso ha hecho que hayan, digamos que el tema hoy en día esté muy en boga, porque hoy en día ya no solo somos capaces de llegar a nuestros vecinos, a nuestro entorno, a nuestro municipio, a nuestra área de influencia, somos capaces de tocar el mundo desde las plataformas digitales con nuestros productos y servicios. Eso es lo primero. Pero para que eso ocurra, se necesitan fundamentalmente 2 componentes. Primero, una actitud de colaboración real, y para que eso ocurra a su vez se necesita confianza. Y esos son los temas en los que tenemos que trabajar muchísimo en América Latina. América Latina, no sé si ustedes lo saben, es la región del mundo que genera el menor índice de confianza en el otro. O sea, los latinoamericanos somos desconfiados y eso tiene todo un montón de razones históricas, pero eso hay que resolverlo. Entonces, un mecanismo que ayuda a resolverlo es que muchas de estas plataformas de economía colaborativa lo que hacen es que estructuran modelos de reputación. Entonces, ustedes lo han visto. Todo, digamos, los usuarios son calificados, tanto el vendedor como el comprador, si es bueno, si entregó el producto a tiempo, si no. Y la reputación, de alguna forma, construida en estos modelos digitales, ha permitido que se gane confianza en las soluciones de economía colaborativa y que se colabore de una forma mucho más transparente. Entonces, eso creo que es lo primero. Lo segundo es que hay, como les decía, 4 modelos fundamentales alrededor de los cuales se mueve la economía colaborativa. El primero es el consumo colaborativo. Esto se llama, digamos, es como el consumo basado en acceso. ¿Qué significa eso? Que se facilita el acceso a bienes, a servicios, para satisfacer una necesidad que yo tengo sin necesidad de que yo sea el propietario de ese bien o del bien que me habilita ese servicio. Eso es fundamentalmente lo que es el consumo colaborativo. Entonces, las plataformas digitales lo que hacen es que permiten que se conecten alguien que necesita algo con alguien que tiene la capacidad de ofrecérselo. Ese es el tema fundamental del consumo colaborativo. Entonces, puede ser un producto, puede ser un servicio, entonces es intercambiar bienes, artículos a través de modelos, digamos, colaborativos.
Segundo componente, conocimiento abierto. ¿Qué es conocimiento abierto? Creo que ustedes desde el nombre lo pueden un poco identificar. Es básicamente promover el acceso a un conocimiento que yo requiero a través de una plataforma digital. Entonces, yo quiero aprender inglés, o yo quiero aprender carpintería, o yo quiero aprender cualquier otro tipo de oficio, por poner un específico. La interacción, esas modalidades de difusión del conocimiento de manera colaborativa, aquí juegan un papel muy importante. No solo desde plataformas de educación virtual, sino inclusive, por ejemplo, desde plataformas de bancos de tiempo, donde eventualmente incluso yo puedo pagar con dinero o puedo pagar incluso con mi propio tiempo. Entonces, pongamos un ejemplo cualquiera. Eh, digamos que yo algo sé de innovación, entonces, y alguien quiere saber de innovación de una forma más profunda. Entonces, yo, por ejemplo, a esta persona le puedo ofrecer, ¿sabes qué? A través de algún medio, yo te ofrezco esto, pero a su vez, esta persona me puede devolver a mí, porque esa persona es experta en, no sé, en agricultura urbana, entonces me puede enseñar a mí a hacer una huerta urbana. Pero puede que no sea a mí, sino que puede ser que ese conocimiento se lo entregue a un tercero, y ese tercero a su vez a un cuarto, y ese cuarto a un quinto, y eventualmente por ahí el sexto me enseñe algo a mí, y se hace de alguna forma un círculo virtuoso donde el conocimiento, digamos, se va ampliando en las comunidades colaborativas. Tercer componente, producción colaborativa. Es juntarnos para hacer cosas juntos. Es juntar las capacidades de cada uno para hacer cosas juntos. Entonces, vamos a desarrollar una solución de movilidad eléctrica. Entonces, listo, seguramente hay gente que sabe, que vende, por poner un ejemplo, bicicletas. Hay otro que sabe hacer la conversión de las bicicletas tradicionales a bicicletas eléctricas. Hay otro que tiene una plataforma que puede administrar y gestionar una flota de bicicletas. Y así sucesivamente. O sea, es juntarnos para producir de manera colaborativa. Ahí, por ejemplo, aplica mucho el tema de las competencias centrales. Yo en qué soy bueno, qué me hace falta y cómo puedo de manera articulada producir un producto, un servicio de mayor valor agregado al que soy capaz de hacerlo por mí mismo o de forma independiente. Y finalmente el cuarto es finanzas colaborativas. Entonces, en finanzas colaborativas es acceso, si se quiere, peer-to-peer, o sea, persona a persona, a eventualmente a un préstamo, eventualmente a una inversión, a una donación. Entonces, no sé si han visto todo el movimiento que ha habido en Baki, por poner un ejemplo, alrededor de muchos proyectos y campañas de donaciones y de colaboración en el marco de la pandemia. Entonces, estos modelos colaborativos lo que buscan es que entre pares, de persona a persona, por ejemplo, se puedan conseguir préstamos, se puedan eh, invertir, se pueden hacer donaciones, entre otras figuras. El modelo del crowdfunding, digamos que es muy característico del modelo de finanzas colaborativas. Entonces, ustedes ven el mundo de la economía colaborativa súper amplio. Desde consumir productos y servicios, intercambiar saberes y conocimiento, producir de forma colaborativa o tener acceso a préstamos, a inversiones, a donaciones en modelos, digamos, entre pares. Y eso, digamos que tiene un componente muy importante, porque rompe paradigmas del mercado. Los modelos de economía colaborativa, por ejemplo, en el componente de finanzas colaborativas, eh, si se masificasen, tendría un impacto muy importante en la banca. La banca es una construcción humana. La banca existe porque nosotros creamos un intermediario, porque yo no soy capaz, pues, o no me sentiría tranquilo, por ejemplo, de prestarle mi dinero a una persona que no conozco. Entonces, ¿qué hago? Le entrego mi dinero a un intermediario, que es un banco. El banco me entrega un interés menor, digamos, por el dinero que yo pongo en ese banco, y a su vez este banco le presta mi dinero, no es el dinero del banco, a una tasa mucho mayor a un tercero, al que el banco le hace todo el análisis para que efectivamente asegurarse que este tercero va a pagar, y el banco se gana esa intermediación. Estoy siendo un poco burdo en la explicación de todo lo que hace un banco, pero al final el banco es una construcción humana de intermediario, eso es lo que es. Entonces ya hoy los modelos de finanzas colaborativas, acompañados de tecnología, por ejemplo de blockchain, permite que yo le pueda prestar a una persona en cualquier parte del mundo, sin conocerla y tener una seguridad de que esa persona me va a pagar. Entonces, ¿para qué necesitaría un banco? Les dejo a ese punto puede llegar estos modelos. Y así como la banca puede estar en riesgo, está en riesgo otros sectores, como por ejemplo el de la energía. Ya hay comunidades, hay barrios,
en diferentes partes del mundo. Una experiencia inicial estuvo en Brooklyn, en Nueva York, eh, donde una comunidad entera lo que hicieron fue que instalaron paneles solares en los techos de sus casas y los excedentes de energía, es decir, la energía que producían y no consumían, se la vendían a sus vecinos, se las vendían a través de criptomonedas y por ende no consumían la energía que venía, digamos, de la empresa de energía eléctrica, no utilizaban los bancos para hacer la transacción, sino que lo hacían a través de monedas virtuales. Entonces, imagínense el alcance que esto puede tener. Entonces, con esto espero de haber dejado claro qué es la economía colaborativa y cuáles son sus sabores, digámoslo así. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Voy haciendo checkpoints. Alguien que me diga que sí, que... Eso, si alguien que levante la manito, que haga... Listo, ya. Luis Fernando Giraldo, Muy para bien, todos. gracias. Edwin Ocampo, genial. Vamos muy bien, Juan. Muy bien. Entonces, ahora, ¿por qué diablos es bueno hacer esto? Es bueno por múltiples razones, pero aquí nombro algunas. Primero, porque genera ahorro. En general, las soluciones colaborativas yo las puedo ofrecer de manera más barata. ¿Por qué? Porque permiten o darle un mejor uso a un activo improductivo. Yo en muchas conferencias que le pregunto a la gente, cuando podemos tener la oportunidad pues, de que todos levanten la mano, les pregunto, bueno, ¿quién de ustedes tiene un taladro en la casa? Entonces está un montón de gente y dice, tengo un taladro. ¿Y cada cuánto usa el taladro? Casi nunca. O sea, usted hace los huequitos para colgar estos cuadros y no vuelve a usar el taladro quién sabe cuándo, o sea, consigue algún cuadro o alguna otra cosa. Entonces es un activo absolutamente improductivo. La real necesidad que usted tiene no es tener un taladro, usted tiene una necesidad puntual de hacer un coso para poder colgar un cuadro o lo que sea que vaya a hacer. Entonces, si usted, por ejemplo, va a un banco de herramientas, como existe modelos de economía colaborativa, un mismo taladro le puede servir a cientos o miles de personas para suplir una necesidad puntual, en vez de que todos tengamos taladros en la casa sin usar. Entonces, digamos que incentiva muchísimo el ahorro y por ende, típicamente precios mucho más bajos. ¿Vale? Estamos ahí. Segundo punto, genera desarrollo sostenible o habilita mejor desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque, hombre, tengo acceso a un montón de activos improductivos y por ende no los tengo que tener yo. Resulta que si nosotros compartiéramos los taladros, necesitaríamos tener seguramente por ahí el 2% de los taladros que tenemos. Asimismo, si nosotros compartimos el carro en modelos de carpooling o de car sharing, pues obviamente en un carro caben 5 personas, típicamente, y casi siempre van con una sola. Eso es absolutamente ineficiente la forma en que nosotros estamos utilizando nuestros recursos. Entonces, si los compartimos, obviamente vamos a necesitar muchísimo menos vehículos, muchísimo menos salarios, muchísimo menos de cualquier cosa que ustedes se imaginen si lo hacemos de forma compartida. ¿Eso qué habilita? Que haya, por ende, una mucho mejor gestión de los recursos. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener recursos que utilizamos mucho más. Hay un ejemplo muy sencillo. Los vehículos particulares. Los vehículos particulares están alrededor del 97% del tiempo detenidos, estacionados en alguna parte. Ahora en pandemia, pues más, el 99.9%. Pero en condiciones normales, el 97% están detenidos. En un parqueadero, el de tu casa, el de tu oficina, o en algún otro lado. Entonces, el poder poner este recurso absolutamente improductivo en función de necesidades de otras personas que tienen que movilizarse, pues ayuda a que la gestión de recursos sea mucho mejor. Y finalmente, pues todo esto, el que tengamos que producir menos, el que tengamos que consumir menos, el que utilicemos recursos y servicios de forma colaborativa, pues obviamente tiene un impacto muy importante en el medio ambiente. Entonces, esas son razones también de peso por las cuales es importante pensar en que los modelos de economía colaborativa, hoy en día que hay muchas limitaciones en acceso a recursos, más que nunca, diría yo, son una oportunidad de oro para todos. Ahora, ¿cómo se expresa el tema de la economía colaborativa? De múltiples formas. En este slide que ustedes están viendo, pues hay un montón de ejemplos de modelos de economía colaborativa. No me voy a tener mucho en los ejemplos realmente, y si alguno por ahí ve algún ejemplo que lea y no entiende, bien pueda pregunta, pero quiero aprovechar esto para decirles
Hay de todo. Hay de todo y creo que en este momento es muy importante la economía colaborativa, yo diría que más que nunca en nuestra historia, porque, porque la economía colaborativa nos puede habilitar, por ejemplo, a enfrentar el gran problema de desigualdad que tenemos nosotros en nuestras ciudades, en nuestro país es uno de los países más desiguales del mundo. ¿Por qué? Porque habilita de una forma muy fácil a que cualquier ciudadano, que cualquier persona ofrezca un producto, un bien o un servicio a través de una plataforma. Que tiene barreras de entrada muy bajas. Entonces, de alguna forma se puede convertir en un habilitador para que haya nuevas fuentes de ingreso para muchísimas personas hoy. Primer punto. Segundo punto, que también es muy relevante, especialmente en estos momentos de pandemia, puede ayudarnos a generar autosuficiencia de las comunidades locales. ¿Cómo así? Sí, así. Por ejemplo, desarrollando huertas comunitarias. Ahí ustedes ven Urban Agriculture, agricultura urbana. Y que produzcamos parte al menos de los alimentos que necesitamos en nuestra propia comunidad y que lo hagamos de forma colaborativa. Eso es algo que ya está ocurriendo en muchos países de Europa, que parques que de alguna forma no eran muy utilizados los convirtieron en huertas urbanas. Y toda la comunidad lo cuida, lo cultiva, lo protege, pero se beneficia. Y además intercambia productos de esos con otros. Entonces termina siendo más autosuficiente esa comunidad. Entonces, para las comunidades de escasos recursos, por ejemplo, los cafés de reparación. Los cafés de reparación es que la gente se encuentra alrededor de un café, es digamos el ejemplo, a por ejemplo, hacer sastrería, a reparar ropa, a cambiar, digamos, una moda y poner otras cosas para poderlas utilizar de segunda mano, por poner un ejemplo también. Los bancos de tiempo que ya les hablé, incluso algunas comunidades han empezado a desarrollar monedas, criptomonedas, monedas virtuales locales. Es una moneda que utilizan en una comunidad, en un barrio, y que con esa criptomoneda intercambian productos y servicios. Entonces, ojo, entre todas esas oportunidades que estamos viendo, la comunidad colaborativa puede ayudar al tema de desigualdad que es tan importante en nuestro país. Puede ser fundamental para la autosuficiencia de comunidades. Puede reducir la informalidad, y ya en un momento hablamos de eso más porque ese es uno de los retos, pero podría reducir la informalidad de forma importante. Les pongo un ejemplo. Domicilios.com, digamos que tomó la decisión de que todos los domiciliarios que hacen parte de esta plataforma van a tener, se les va, digamos, van a tener acceso a que se les paga pensión, salud y demás. Antes, todas estas personas seguramente también hacían domicilios, pero lo hacían de forma totalmente informal. ¿Qué ganaban? Las propinas un poco que les daba la gente. Hoy en día ya sabemos quiénes son, por lo menos están en una plataforma registrados, están teniendo, digamos, si quieres, un trabajo ya formal, entonces ahí hay una ventaja importante. Ahora hablamos de eso porque sé que no todas las plataformas están en esa misma línea. Y hay un cuarto punto de cara a las ciudades. El planteamiento que se ha hecho es que el modelo de Smart Cities, más allá de la tecnología de ciudades inteligentes, está enfocado en cómo somos capaces de forma colaborativa de gestionar los recursos de nuestras ciudades y de nuestros espacios. Les pongo un ejemplo, las bicicletas compartidas. En el caso de Medellín, por ejemplo, existe un programa que se llama Encicla, de bicicletas compartidas, gratuitas, que tienen pues varias estaciones en la ciudad. Hoy en día entiendo que tienen más de 1000 bicicletas compartidas. El desarrollo de monedas locales, por ejemplo. Compra pública inteligente. Por ejemplo, que la compra pública se enfoque en comprarle sus necesidades de alojamiento, de transporte a las propias comunidades, sus necesidades de alimentación, de cuidado de niños, de cuidado de personas de tercera edad, la utilización de espacios, por ejemplo, subutilizados por parte de la comunidad. Es que hay un parque que no se usa para un carajo, pues ¿por qué no se lo entregamos a la comunidad y que la comunidad haga una huerta urbana? Entonces,